Jesucristo es el Señor. Alabamos al que vive de eternidad a eternidad. Al Dios omnisciente, Dios omnipresente, al principio y el alfa y el omega. Él viene pronto y nos está hablando todos los días a la luz de la palabra y usando todos los medios que nosotros debemos prepararnos para el encuentro de el Señor. Ayer estuvimos hablando que para ser un vencedor, nosotros necesitamos ser gobernados por Él mismo, por la ley del Espíritu, y tener un vivir celestial. Por eso que el Señor pagó este alto precio, ir a la cruz, murió, resucitó y se ha tornado el Espíritu Santo para estar con vosotros y en vosotros. Antes de orar, quisiera compartir una gracia en la palabra aquí en el Salmo 121 para todos los hermanos de las redes sociales que nos están escuchando. Aquí en Salmo 121 nos dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará sus pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se dormirá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a orar para ser conducidos por el Espíritu. Abba Padre querido, Señor, tú eres nuestro guardador de día y de noche. Tú nos cuidas y nos proteges de todo peligro. Aún este mundo y la maldad ha crecido y la delincuencia ha crecido, pero en medio de esta maldad que existe en este planeta, nosotros como tus hijos, Señor, tú nos cuidas y nos guardas todos los días. Durante el día guardas a nuestra descendencia y en la noche guardas nuestro sueño. Cada día, Señor, somos guardados por ti, porque somos tuyos, te pertenecemos a ti. Y mientras que vivimos aquí en la tierra, Señor, queremos alegrar tu corazón, hacer tu voluntad, llevando a cabo esta comisión de ir y predicar el Evangelio del reino de los cielos, comenzando por nuestra ciudad y a todas partes donde tu Espíritu nos lleve. Abba Padre querido, bendice a todos mis hermanos que están oyendo en este momento a través de las redes sociales. Abre nuestros oídos, prepara nuestros corazones y que el Espíritu nos enseñe, nos instruya y nos eduque para poder aprender las grandes verdades que están en la palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Saludamos en este momento una vez más. Hermano Johnny, muchas bendiciones para ti, tu familia, bendiciones a tu descendencia. Bendecimos tu sudor de tu trabajo, aleluya. Bendecimos tu trabajo, bendecimos a todos los que te rodean. Que Dios te guarde tu entrada y tu salida. Saludando una vez más a nuestro hermano Santo Reina. En las manos del Señor estás, hermano. El Señor va a usar la mano del médico para que te operen de la vista y todo va a salir bien. Tranquilidad y paz y reposando en el Señor. Pero todos los miembros de este cuerpo que reúnen en la iglesia en Chimbote, lo bendecimos y lo saludamos en este momento, hoy día 17 de noviembre de este año 2022. Saludamos también a nuestros hermanos de la iglesia en Nuevo Chimbote, donde está nuestro hermano Julio Guamán. Bendiciones para ti y toda tu descendencia. Y bendiciones a todos los santos, a todos los hermanos que están escritos en el libro de la vida, que están reuniendo ahí.
Muchas bendiciones, que Dios guarde la entrada y la salida y prosperidad a todos los santos que reúnen en la iglesia en Nuevo Chimbote. Saludamos también a la iglesia en Lima, muchas bendiciones a todos los santos, bendiciones a todos los líderes, diáconos, responsables, que Dios los bendiga ricamente. Bendiciones también a la iglesia en el Callao, muchas bendiciones también a los santos, que Dios bendiga ricamente y proseguir adelante. Muchas bendiciones también a la iglesia en Piura, zona 26 de octubre, donde está nuestro hermano Julián y nuestro hermano Juan Paiva. Bendiciones para nuestro hermano Juan y su esposa Lorena, bendiciones a nuestro hermano Julián, a su esposa Rosemary, y todos los santos, todos los hermanos que reúnen ahí, muchas bendiciones. Bendiciones también para la iglesia en Paita, donde está nuestro hermano Manuel Cárcamo, y bendiciones para la iglesia en Piura. Bendecimos desde aquí a los hermanos que reúnen en Alvarado, que Dios bendiga. Ya empezó el matrimonio del hijo de nuestro hermano Wilmer, nuestra hermana Blanca, que Dios bendiga ese matrimonio, a Abraham y su esposa, y a todos los hermanos que están reuniendo ahí, muchas bendiciones para cada uno de ellos. Bendiciones a mis hermanos de Canoa, bendiciones a cada uno de ellos, bendiciones, que Dios guarde su entrada y su salida y prosperidad para todos ustedes. Bendiciones a los hermanos del caserío Chipatos, también bendiciones, y que Dios derrame siempre las puertas de los cielos, el trigo, la cebada, el aceite, que sobreabunde en gran manera y guarde su entrada y su salida. Bendiciones a nuestra hermana Carmen Palma, a nuestra hermana Caro, nuestra hermana Miriam de Lima, la familia Ojeda. Saludamos a nuestra hermana Clotilde, nuestro hermano Noé de la ciudad de España, desde España, saludos desde Perú, saludos a los hermanos que radican en España. Y también muchos amigos y hermanos que viven en España, muchas bendiciones. Bendiciones a nuestro hermano Wessler de Estados Unidos, bendiciones a él y a toda su parentela. Bendiciones a nuestra hermana Gloria y nuestra hermana Rosa, muchas bendiciones a cada uno de ellos. Nuestro hermano José Antonio, bendiciones. Jesús bendiga en gran manera a nuestra hermana Ana, también muchas bendiciones. En este momento saludamos a todos los hermanos y en este momento su programa empieza. Aleluya, los obreros de la hora undécima. Presenta su programa Los obreros de la hora undécima. Hoy día vamos a aprender, aleluya, el Señor ha permitido en esta tarde una enseñanza para cada uno de nosotros, aún para mí mismo, procesados para el servicio del Señor, procesados para poder servir al Señor. Este es el tema de esta tarde, esta es la enseñanza. Para poder servir al Señor, vamos a ver a la luz de la palabra y vamos a ver a un personaje que en el tiempo muy difícil fue llamado porque fue un instrumento escogido por Dios, porque Dios todo lo tiene planificado, gobernado, bajo el designio de su pensamiento y de su buena voluntad. Aún los mundos que nosotros vemos, Marte, Júpiter, aún nuestra Tierra, gira alrededor de los aires porque Dios lo sostiene a la luz de la palabra. Entonces, en esta tarde vamos a ver a un hombre que fue llamado, y este hombre fue llamado Moisés, y para ser utilizado, aleluya, para que saque al pueblo de Israel, él tenía que depender totalmente del Señor. Nosotros vamos a ver a la luz de la palabra que él, cuando fue príncipe de Egipto, aprendió toda la sabiduría egipcia, aleluya, pero Dios lo sacó de allí y lo hizo procesar allí hacia el desierto, y fue pastor de ovejas, porque Dios no quiere que nosotros seamos utilizados con nuestras habilidades naturales y con nuestros argumentos, ni pensamientos, ni nuestros deseos y principios de nuestra manera de vivir. No. El Señor quiere que nosotros seamos usados, aleluya,
a la manera de él bajo el gobierno y designio del Señor. Recuerdan, amados hermanos, que cuando este joven, también un joven que fue soldado, aleluya, llamado para el Señor, para el servicio, que fue también un instrumento útil, y cuando él perseguía a todos los cristianos, pensaba este personaje Saulo de Tarso, que persiguiendo a aquellos jóvenes, a aquellos ancianos, niños, estaba persiguiendo a cualquier simple de hombre, pero no se daba cuenta que estaba persiguiendo al propio Señor Jesucristo, que ya había sido resucitado y estaba como el Espíritu dentro de él. Pero cuando él fue capturado por el mismo Señor, aleluya, él comenzó a servirle, y todo lo que había aprendido de Gamaliel, todo lo que había aprendido ahí de este hombre, de este rabino Gamaliel, lo dejó a un lado, todo ese conocimiento, porque todo ese conocimiento no viene de parte del árbol de la vida. Todas las habilidades y conocimientos y opiniones y razonamiento, la parte buena y la parte mala, vienen del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que representa a Satanás. Y cuando Saulo de Tarso se dio cuenta, dejó todo para aprender la excelencia del conocimiento divino de el Señor. Y por eso, amados hermanos, tú y yo, para poder nosotros ser procesados, para poder nosotros servir al Señor, Dios en estos tiempos va a procesar, sacar todo lo nuestro, para que sea el Espíritu quien nos guíe, quien nos enseñe, quien nos instruye, quien nos eduque, quien nos discipline. Aleluya. Y cuando nosotros estamos en esa área del vivir espiritual, pero hay un punto importante antes de leer la lectura de la palabra. Primeramente tenemos que conocer al que está en nosotros y con nosotros. Si nosotros conocemos al que está en nosotros, si nosotros tenemos esa visión, cuando tuvo la visión Pablo, y le dijo al rey Agripa, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y cuando Pablo vio esa visión celestial, fue completamente transformado, cambiado su modo de vivir. Y él un día dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He peleado la buena batalla, dijo el apóstol Pablo. Amén. Entonces, si nosotros conocemos al que está en nosotros y tenemos esta visión y nos dejamos gobernar, procesar todos los días por el Señor, aleluya, nuestra vida va a ser completa cambiada, nuestra mente va a ser renovada, nuestra actitud va a ser cambiado y vamos a ser luz en medio de las tinieblas, vamos a ser canales de bendición, aleluya, vamos a ser cartas abiertas, llevando las grandes verdades que están en la palabra. Entonces, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Aleluya. Vamos a hablar aquí hasta el versículo 5. 3, 1 al 5. Amén. Pero para que Dios pueda utilizarlo, era necesario tratar con algunos puntos en su vida que nosotros vamos a ver aquí. Apartarlo de todas las cosas terrenales, de toda la atmósfera de este mundo. Entonces, aquí dice la palabra, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Orén, monte de Dios. Y se le apareció, ¿quién se le apareció? El ángel de Jehová. Nosotros hemos dicho que este ángel de Jehová, aleluya, era nuestro Señor Jesucristo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, lo llamó por su nombre, Moisés, Moisés, aleluya, y él respondió, heme aquí.
y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Gracias al Señor, amados hermanos. Gracias al Señor. Aquí para que Moisés dependa del Señor, no de su propia fuerza, sino depender del mismo Dios, del mismo Espíritu. Aleluya. Él pasó primeramente, aquí hay la primer proceso, la primera prueba. Él ya había pasado por el desierto, ya estaba en la casa de su familia, de su tío Jetro, de la cual se había casado. Aleluya. Y dice que miraba en el monte de Dios, había una zarza que no se consumía. Y eso lo atrayó y lo llevó a subir al monte y ver qué es lo que estaba pasando en ese monte. Y cuando él lo miró que la zarza no se consumía, entonces el Señor vio que él se estaba acercando a ese lugar. Dios lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar donde tú estás es un lugar. La zarza que no se consumía representaba la presencia de Dios, el Espíritu ahí, Dios mismo, aleluya, y estaba ahí la gloria de Jehová. ¿Qué significa quitar el calzado de sus pies? Tú sabes que físicamente el calzado al caminar, y en aquellos tiempos de ellos, que cuando ellos visitaban una casa, el dueño de casa sacaba un lavador con agua y lo ponía afuera para que se sacaran las sandalias y lavaran sus pies. Por el caminar diario, por el trabajar diario, sus pies se ensuciaban y para quitar el mal olor de sus pies. Entonces, al momento que ellos llegaban a la casa y ya lavaban sus pies y llevaban ahí para poder almorzar, ya no tenían un olor fuerte del pie, que nosotros lo llamamos la pezuña, ¿no? Que cuando uno tiene fuerte olor, y ese olor de pezuña es muy fuerte, insoportable, ¿no? Entonces, ya estaba completamente, él podía participar de los alimentos. Eso eran lo que hacía el pueblo judío, las costumbres que tenían eso. Pero eso significa, amados hermanos, en la parte espiritual, quita todo lo tuyo. Quita tus opiniones, quita tu ideología, quita tu razonamiento, quita tu religiosidad, quita todos tus argumentos, todas tus habilidades naturales, quítalo, porque el lugar donde estás tú es un lugar santo. Aleluya. Cuando Moisés se despojó de su naturaleza natural, él pudo palpar y pudo escuchar la voz de Dios, aleluya, y Dios le dio los 10 mandamientos. Gracias al Señor. Amados hermanos, es el primer punto donde nosotros estamos viendo que él tenía que quitar, primer punto, el calzado de sus pies. Como lo vuelvo a repetir, significa despojarse de su naturaleza, despojarse de su vida del alma, despojarse de todo, porque ahora él tenía que escuchar la voz de Dios y la gloria de Dios lo cubría y él tenía que estar preparado para poder llevar la comisión. Gracias al Señor. Vamos a ver ahí rápidamente en Éxodo capítulo 19, 19:3. A ver, 19:3, ¿qué dice ahí 19:3? 19:3
Vamos a leer. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás los hijos de Israel. El versículo 6 y 7 dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Amén. Hasta el 9. Y todo el pueblo respondía a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. El versículo 16 dice así: y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Me voy adelantando. El 19, versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz trotante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y dijo Jehová, dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspasen los límites para ver a Jehová, porque caerá la multitud de ellos. Amén. Gracias al Señor. Cuando Moisés, amados hermanos, dice que subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: dirás al pueblo, a la casa de Jacob. Amén. Y entonces, ¿cuáles fueron las palabras que Dios ordenó? ¿Y cuál era el deseo del corazón de Dios conforme ayer mismo? Ayer vimos que el corazón del pueblo de Dios era que el pueblo de Israel fueran sacerdotes, que todos lo que Dios había escogido fueran sacerdotes, aleluya, y ellos podían servir al Señor. Acá dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santas. Amén. Esas fueron las palabras del Señor. Gracias al Señor. Entonces, ellos tenían que primeramente oír la voz de Dios, guardar, obedecer y cumplirlos para que ellas sean sacerdotes. Entonces, la respuesta del pueblo era: todo lo que Jehová dijere, esto haremos. Nosotros vimos ayer que cuando el pueblo respondió de esa manera, entonces ellos respondieron ligeramente en su vida del alma, en sus pensamientos, pero no fue de lo profundo de su corazón. Inmediatamente Dios lo probó y mandó los mandamientos, de los cuales ellos no cumplieron. Entonces, amados hermanos, nosotros hemos sido llamados, aleluya, para servir al Señor, para nosotros en estos tiempos ser los verdaderos sacerdotes de Dios, traer Dios para el hombre y ganar al hombre y llevarlo a Dios. Ese debe ser nuestra función de sacerdotes. Primeramente, traemos Dios y llevamos Dios al hombre para que sea salvo, y el hombre que sea salvo venga a los pies y pueda servir al Señor, pero dependiendo del Señor mismo. Vamos a ver allí, gracias al Señor, a unos puntos más, porque el Señor le dio señales a la luz de la palabra para presentarse delante de Faraón, para que él, volvemos al capítulo 3 de Éxodo, para que Moisés se presentara delante de Faraón, aleluya, él tenía que estar bien preparado, bien perfeccionado, aleluya, para que él vaya, no con la habilidad que él aprendió en Egipto. Todas esas habilidades naturales fueron completamente sepultadas durante el desierto y durante 40 años pasteando ovejas. ¿Cuál era su hablar? Dígame usted, hermano y hermana. Su hablar
había cambiado, su hablar era porque estaba con las ovejas día y noche, era un pastor de ovejas, ya no tenía esa habilidad. Amén. Entonces el Señor dijo, ya está listo Moisés, ahora sube al monte, quita la sandalia de tus pies, me vas a ver la gloria, aleluya, yo te voy a hablar, te voy a preparar. Pero aquí hay otra señal, aleluya, que vamos a ver aquí, gracias al Señor, vamos a ver en el capítulo 4 de Éxodo, capítulo 4 de Éxodo, versículo 1 y 2 y 3 y 4. Dice así la palabra. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, dijo Moisés, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. El Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés oía de ella. El versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Aleluya. La segunda prueba para Moisés fue, como pastor de ovejas, él usaba una vara para poder guiar, para poder ahuyentar también a los lobos o perros que venían, para poder cuidar y defender las ovejas. Pero el Señor le dice, ¿una vara para qué sirve? Sirve para apoyarse, sirve para guiarse y para defenderse. Pero el Señor le dice, tira esa vara. Y cuando se tiró esa vara, dice la palabra, que se convirtió en una culebra. Amén. Se transformó en una culebra. Esa culebra representa la astucia de Satanás. Amados hermanos, volvemos al principio. Recuerda que cuando Adán y Eva, por no cuidar el huerto, se presentó dentro del huerto una culebra. Y esa culebra representaba a Satanás. Y esa culebra habló directamente a la mente de Eva y abrió sus ojos y miró el árbol prohibido y lo comió. Y de ese fruto, de ese árbol, salió toda esa naturaleza a través de ese fruto y se mezcló en su alma y su alma se volvió independiente y su cuerpo se contaminó y se volvió carne de pecado y su espíritu se oprimió. Igualmente le dio a su esposo, igualmente sucedió. Su cuerpo de Adán y Eva se volvieron pecado, carne de pecado, su alma se volvió independiente y fueron engañados, tuvieron vergüenza y se escondieron con hoja de higuera. Hoja de higuera significa vergüenza. No sabían qué hacer. Y el Señor les preguntó, ¿qué es lo que has hecho? ¿Dónde estás tú, Adán? Y ambos pusieron excusa. Entonces, cuando Dios le dice a Moisés que tirara la vara, quiere decir, Moisés, no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu habilidad. Si tú te apoyas en tu propia prudencia, en tu propia habilidad, recuerda que eso viene del árbol del conocimiento. Eso viene de Satanás. Eso viene del adversario, del enemigo. Tú no necesitas apoyarte en una vara. Tú no necesitas apoyarte en tu propia prudencia. Tú no necesitas apoyarte en tu propia inteligencia, ni en tu propia habilidad, ni en tu razonamiento, ni tus opiniones, religiosidad, nada. Nada de lo que has aprendido aquí en este mundo no te sirve para nada. Entonces, aquí vemos, aleluya, que Moisés aprendió la segunda lección.
Gracias al Señor. Amados hermanos, mire el 4:20. Vamos a ver ahora, vemos aquí la vara de Moisés, pero vamos ahora a ver el versículo 20 del capítulo 4 de Éxodo. Estamos hablando de Éxodo, amados hermanos y hermanas. El versículo 20 dice: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y lo puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Mire, tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Tomó la vara de Dios en su mano. Mire, primero, en el capítulo 4, 1 al 3, era la vara de Moisés, que él se apoyaba en su capacidad, en su propia habilidad y naturaleza. Pero aquí en el versículo 20, vemos que ya no lo llama la vara de Moisés, sino la vara de Dios. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces aquí nosotros podemos ver a la luz de la palabra que Moisés aprendió a depender de Dios. La vara significa autoridad. Ahora esa vara que no tenía autoridad al principio porque era la vara de Moisés, y él aprendió a ser gobernado, a ser procesado para que pueda sacar al pueblo de Egipto que estaba esclavizado por 400 de años, que ellos estaban clamando por rebeldes, por desobedientes, y Dios utilizó a este personaje, a este varón para que sea un líder y lo saque. Él tenía que pasar primeramente por un proceso para poder ir a Egipto y sacar al pueblo. Amén. Gracias al Señor. Pero aquí vemos que esta autoridad, esta vara, y era la autoridad de Dios. Amén. Amados hermanos, todos nosotros hemos sido llamados para poder servir al Señor. Gracias al Señor, hermano, que Dios en su compasión y en su misericordia, Dios nos eligió en los lugares celestiales y preparó el vientre de nuestra madre, aleluya, para que nosotros nazcamos. Y el día que nacimos, en el tiempo de Dios, cada uno tiene su historia y cada uno recibió a Cristo en su momento y en su día y en su mes, en su año, recibimos la salvación. Pero al principio, en nuestras habilidades, queremos servir al Señor a nuestra manera. De repente tú eres ingeniero, abogado, de repente médico, de repente tenías un oficio con tanta capacidad, con tanta integridad en tu mente y querías servir a Dios de acuerdo a tu manera, a la manera tuya, a la manera de pensar. Pero para servir a Dios no es de acuerdo a nuestra manera, no es de acuerdo a nuestra carne, no de acuerdo a nuestros principios, no es de acuerdo a nuestra esfera natural, sino es de acuerdo al dispensar del Espíritu, de acuerdo al Señor. Amén. Entonces ahora nosotros tenemos la palabra, que es la vara. Tenemos la palabra de Dios, que esta palabra tiene vida, tiene autoridad, tiene poder. Por eso que el Señor dijo ayer a los discípulos que nosotros tenemos que atar y desatar. Tenemos autoridad ahora para atar y tenemos autoridad para desatar. Gracias al Señor. Amén. Entonces, para poder nosotros servir al Señor y ir a predicar, a rescatar a los que están esclavos en Egipto, en este mundo, no vayamos, hermano, de acuerdo a nuestra religiosidad, no vayamos de acuerdo. No, yo lo sé, yo sé la Biblia al revés del derecho, yo me los gano. No, hermano, aquí no es así. En la vida del Señor y en los principios del Señor no es así. Los principios de Dios es depender que nosotros nos dejemos gobernar, procesar, para que Él ahora está como el Espíritu dentro de nosotros y nosotros tenemos al Señor dentro de nosotros. Aleluya, gracias al Señor. Entonces nosotros tenemos que depender totalmente de Él. Amén. Gracias al Señor. Amén. Gracias a Dios. Entonces, amados hermanos, aquí Moisés aprendió, aleluya, a confiar totalmente en el Señor.
Moisés aprendió a confiar en el Señor. Gracias al Señor. Vamos a ver el tercer punto, el tercer proceso. Amén. Capítulo 4 de Éxodo. Aleluya. Y versículos 6 y 7. 6 y 7. ¿Qué dice el versículo 6 de Éxodo capítulo 4? Le dijo, además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. La tercera, el Señor muy sabio, hermano, alabado sea el Señor. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. El Señor sabe lo que hay en nuestro pensamiento. El Señor sabe cómo le estamos sirviendo al Señor. Y Él dice, Moisés, ahora mete tu mano hacia tu pecho. Su mano estaba limpia, estaba completamente sana. Pero cuando Él puso su mano sobre su pecho y la retiró su mano estaba, dice, leprosa. Y cuando nuevamente dio la orden al Señor, ahora, mírate Moisés, no confíes en tu propia carne. Y tú sabes qué significa la lepra, significa carne, significa contra la ley del Espíritu, significa contra los principios de Dios, significa orgullo, vanidad. Lepra. No confíes en tu propia carne. Recuerda que este personaje maravilloso, Pablo, dijo, yo quiero hacer el bien. Yo quiero hacer el bien. Quiero servir a Dios bien. Pero veo dentro de mí, dijo Pablo, veo dentro de mí que hay una ley. Y esa es la ley de mi carne. Y esa ley de mi carne me impide servir a Dios. Esta ley de la carne me impide hacer los principios y la voluntad del Señor. Esta ley de la carne se opone a la ley del Espíritu. Pero Pablo miró que al profundo de su ser había la ley del Espíritu. Amén. Tú sabes que la carne y el Espíritu hay enemistad. La carne y la carne y el cuerpo, aleluya, que es el alma, se unen y se oponen a la ley del Espíritu. En otras palabras, Dios le dijo a Moisés, con la carne no me puedes servir. Con esa carne caída, con esa carne adánica, con esa carne serpentina, no me puedes tú servir. Pero cuando la segunda vez Dios le dijo, en el versículo 7 dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y volvió a meter su mano en su seno, y a sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Aleluya. Amados hermanos en el Señor, vamos a ver qué nos dice Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Vamos a ver rápidamente Gálatas 4:19, que nos dice así. Gálatas 4:19 nos dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las tradiciones hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el 20, y el mediador no lo es de uno solo porque Dios es bueno. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. Gracias a Dios. Pero aquí, en el versículo 16 del capítulo 5, vamos a ver del capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, dice así, que nos habla un poco más claro de lo que estamos hablando. Dice así, digo pues, andar en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne
es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. No hagáis lo que quisieres. Aleluya. Porque los que sean guiados por el espíritu no están bajo la ley. Pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne. Escuche bien. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como ya os les he dicho, antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, en otras palabras, cuando Moisés metió la mano, le dijo: no, Moisés, tú eres carne, tú eres pecador, con tu carne no puedes servir al Señor. Y nosotros estamos viviendo aquí que la ley de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Aleluya. Amados hermanos, cuán importante en estos tiempos para poder servir al Señor y ir a predicar el evangelio, a rescatar a las personas, a sacarlo de Egipto, de la esclavitud. Nunca vayamos con nuestros principios, ni religiosidad, ni tanta palabrería, ni habilidades, sino tenemos que ir contra el gobierno divino, que el Espíritu mismo toque la conciencia de las personas, que el Espíritu mismo ilumine las conciencias de las personas, que el Espíritu mismo redarguya a las personas y el mismo Espíritu los quebrante y vengan a los pies del Señor. Nosotros vamos a ser canales de bendición para hablar la palabra. Amados hermanos, cuán importante es tener nosotros un vivir espiritual. He dicho y sigo diciendo, hermano, que Dios estaba buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Verdad es realidad. Tener un vivir. Ya no tenemos que vivir de apariencia, hermano. Porque muchos hermanos son ganados, aleluya. Muchas personas han sido rescatadas y no permanecen. No permanecen. Campañas evangelistas y conferencias, o se llena el estadio y se puede ganar la mitad del estadio y no aparecen. Aparecerán 1, 2, 3 o 10 y el resto. ¿Qué pasó? Pero recuerden, mire, qué maravilloso es, ¿no? Cuando Pedro fue lleno del Espíritu y pensaba que la gente estaba completamente borracho, la llenura del Espíritu lo impulsó a Pedro y habló. ¿Cuántas almas? 3,000 permanecieron. Y después 5,000 fueron ganadas para el Señor. Y comenzó la iglesia a crecer. Hermanos amados en el Señor, para que Moisés fuera a rescatar y sacara al pueblo de Egipto, él tenía que pasar por este tipo de procesos. Aleluya. Para que nosotros en estos tiempos rescatar y salvar a nuestros hermanos que están ahí esclavizados, aleluya, nosotros también necesitamos ser procesados. No tenemos que ir de acuerdo al árbol del conocimiento. Recuerden, amados hermanas y hermanas en el Señor, con todo temor y temblor, el árbol del conocimiento que representa a Satanás. Ahí en ese árbol están todos esos frutos malignos: adulterio, fornicación, religiosidad, críticas, opiniones y argumentos. Amén. Si todavía hay enemistad, si todavía hay borrachera, si todavía hay idolatría, si todavía hay pleitos, si todavía hay celos dentro de nosotros, ¿cómo puedes tú salir tranquilamente a predicar el evangelio? Puedes predicar porque Dios honra su palabra, pero esas personas, el que permanece en la vid, lleva mucho fruto. Pero el que no permanece en la vid, por más que puedas hacer, no puede llevar fruto. Separado del Señor, no podemos llevar
fruto ni los frutos pueden permanecer. Entonces, amados hermanos, qué lindo es y qué precioso es que aquí miren el versículo 5 y en el capítulo 5 de Gálatas y versículo 22. Mire cómo cambia. Más el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos por el Espíritu. Aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que salir de la atmósfera natural, de la atmósfera y de las costumbres de este mundo. Tenemos que salir de la esfera de este mundo y trasladarnos a la esfera celestial. En esa esfera celestial nosotros podemos permanecer. Mira, hermano, el árbol de la vida era Dios mismo. El árbol de la vida que era Dios mismo, había vida y vida en abundancia. En el árbol de la vida había amor. Ahí estaban todos los frutos. ¿Había qué? Gozo. ¿Qué más? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú tienes esos frutos del árbol de la vida, de esos frutos de Cristo Jesús, cuando tú tienes un vivir por el Espíritu y andas por el Espíritu, aleluya, tú vas, predicas, hablas, porque tú solamente eres un vaso donde puede correr río de agua viva y donde el Espíritu va a hablar, va a tocar, va a ganar, tira la red del Evangelio y los peces van a ser ganados, aleluya, porque tú vas a vivir, porque tú te estás haciendo conforme al principio de Dios, aleluya. Cuando tú sales a predicar el Evangelio, ¿tienes gozo? Cuando tú sales a predicar el Evangelio, ¿tienes paz? Cuando tú sales del Evangelio, ¿tienes paciencia? Aleluya. ¿Eres benigno? ¿Eres bondadoso? ¿Tienes fe cuando predicas el Evangelio? ¿Tienes mansedumbre? ¿Tienes templanza? Si nosotros tenemos todos esos frutos, aleluya, hermanos, la gente va a ser completamente ganada. Cuando nosotros podemos decirle, puedo orar por ti, la gente va a quedar impactada. Sí, Señor, ore por mí. Y cuando tú oras por mí, la gente que no tiene paz, que está desahuciada, que está completamente agobiada, la paz llega a la persona. El amor llega a la persona, el gozo es introducido dentro de la persona y todos los frutos preciosos y maravillosos entran dentro de esa persona y esa persona va a ser completamente ganada para el reino de los cielos. El secreto está aquí, hermano, es que nosotros debemos vivir en el Espíritu, aleluya, y andar en el Espíritu. Gracias al Señor, hermano. Es la única manera que tenemos que ver. Y esto, mire, hermano, de lo que estamos hablando, nos vamos a hablar para aclararnos, porque acá ya nos aclaró el apóstol Pablo, pero vamos a ver Éxodo 4, 24 y 25. 4, 24 y 25. ¿Qué nos dice 4, 24 y 25? Dice, el versículo 24 del capítulo 4 de Éxodo dice, y aconteció que en el camino que una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así le dejó luego a ir y ella dijo esposo de sangre a causa de la circuncisión. Amados hermanos, Moisés tenía que tratar con su carne. A los ojos de Dios, aleluya, en esas condiciones jamás
podremos servir al Señor. A los ojos de Dios, amados hermanos, si nosotros tenemos un vivir en la carne, nosotros no podemos agradar el corazón de Dios. Antiguamente, los niños recién nacidos, a los 8 días de nacido, tenían que circuncidar el prepucio. Amén. Cortar la carne. Cortar la carne significa cortar todos nuestros deseos y costumbres de nuestra vida caída y almática. Nosotros hemos leído que la carne se opone a la ley del Espíritu. Cuando nosotros vivimos en la carne, ¿qué hay? Pleito. Tú no puedes, y muchos hermanos pueden ser librados del adulterio, pero tienes pleito, tienes amargura, no amas a tu hermano, aborreces a tu hermano, paras criticando a tu hermano. ¿Qué cosa es? Es carne. Cuando tú no te sujetas al líder, es carne. Cuando tú no te sujetas, aleluya, a los hermanos mayores y quieres hacer las cosas a tu manera y quieres servir a tu manera, es carne. Amén, hermanos. El que anda en el Espíritu obedece la voz de Dios y escucha la voz de Dios y sabe la voz de Dios. Y cuando uno vive en el Espíritu, acepta, es paciente cuando lo exhortan, agacha la cabeza cuando lo exhortan, aleluya, es humilde, es sencillo, tiene amor, tiene gozo, tiene templanza. Amén. Gracias al Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, hermanos, y Él fue crucificado y derramó su sangre por nosotros. Así, amados hermanos, nuestra carne, con todas sus concupiscencias, aleluya, tiene que ser crucificada. ¿A dónde? En la cruz. Recuerde cuando ya Moisés estaba listo, ya, aleluya, ya estaba pulido, fue con su hermano mayor Aarón, fue con la vara de Dios e hizo todas las señales. El pueblo fue guardado de todas esas cosas y la última señal fue la muerte de los primogénitos. Tenían que matar primeramente, la voz de Dios, un cordero sin tacha, sin mancha, limpio. ¿Qué tenían que hacer? Comer pan sin levadura. ¿Qué más? Hierbas amargas. Pero de acuerdo al número de la familia que estaba en cada casa, aleluya, mataban al cordero y la sangre del cordero lo ponían en los dinteles de la puerta. Y mientras que ellos, la sangre ya estaba cubierta en la puerta y disfrutaban del cordero y disfrutaban del pan y comiendo las hierbas amargas, venía el ángel de la muerte y al mirar la sangre en la puerta, el ángel llegaba y cuando no miraba la sangre en la puerta, la muerte entraba y mataba al primogénito. ¿Qué significa esto, amados hermanos? El cordero significa nuestro Señor Jesucristo, que hace 2000 años atrás vino en rescate de todos nosotros. Él fue examinado y no se encontró en él ni nada de culpabilidad. Y él fue al matadero obediente muerto. Y su sangre carmesí, hermano, es la que nos califica y nos limpia de todo pecado. Pero aquí dice que ellos comieron pan sin levadura. Y miren, amados hermanos, nosotros tenemos que comer la palabra, tenemos que enseñar la palabra. No tenemos que argumentar. No, la palabra dice así y de acuerdo a mis conceptos, de acuerdo a mi criterio, dice así. No, toda la escritura es inspirada divinamente por el Señor, amados hermanos. Y nosotros tenemos que seguir las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas de Dios, y porque esta palabra tiene vida y tiene poder. Amados hermanos, esta palabra ya no tiene que meter tanta levadura, tanta religiosidad, tanto pensamiento y argumento. Si nosotros disfrutamos este pan, ¿quién es este pan hoy en día?
Cristo mismo dijo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. El que tiene hambre, coma de mí. Y no solamente es el pan, es el agua. El que tiene sed, beba de mí. ¿Y qué significa las hierbas amargas? Significa que el pueblo de Israel, al salir de Egipto, ellos tenían que ser probados, pasar por diferentes tipos de circunstancias. Amados hermanos, las circunstancias que nosotros pasamos son las hierbas amargas que nosotros pasamos, y esas circunstancias nos sirven para bien, aleluya, para un día que, mientras que vivimos en este desierto, rumbo a la Nueva Jerusalén, el Señor va a sacar todo lo malo, toda nuestra carne, todos los pleitos, todos los celos, todo falta de amor a los hermanos, toda envidia, todo orgullo, toda vida del alma, toda carnalidad, para que la ley de la vida, el Espíritu, como dijo aquí, dice la palabra, lo voy a leer una vez más, amén. Dice aquí, gracias al Señor, pero si vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Gracias al Señor, amados hermanos. Miren, hermanos, aquí en Hebreos 4, 16. Rápidamente, Hebreos 4, 16, porque la hora ya nos está ganando. Gracias al Señor, 4, 16. ¿Qué dice 4, 16? Dice así. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Acerquémonos ahora, acerquémonos al trono de la gracia. El mismo Hebreos 5, 8 y 10 que dice, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Escuche bien. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amados hermanos, aleluya, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 9:14 de Hebreos, 9:14 de Hebreos, ¿qué dice? 9:14 de Hebreos dice, cuantos más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Necesitamos tener una conciencia limpia delante de Dios, delante de la familia y delante de los hermanos y delante de las personas. Si nosotros no tenemos una conciencia limpia, recuerde que hay un enemigo que tiene hasta ahora el permiso, va delante de Dios y nos acusa. Pero si nosotros tenemos una conciencia limpia y aplicamos la sangre del Cordero para que esta sangre del Cordero, aleluya, nos lave y nos limpie, nosotros podemos servir a Dios con una conciencia limpia delante del Señor. 10:19 de Hebreos, 10:19 de Hebreos. ¿Qué dice 10:19 de Hebreos? Así que hermanos, hermanas, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora tenemos libertad para entrar por la sangre de Jesucristo. Aleluya, al lugar santísimo. Gracias al Señor. Ahora el lugar santísimo es el Espíritu Santo mezclado en nuestro espíritu, que es la habitación de Dios. Por eso que somos la casa del Dios viviente. Agradecemos al Señor, hermano, nos faltó el tiempo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. El día de mañana, viernes, amados hermanos, les pido 1000 disculpas. Mañana viernes no vamos a salir, tenemos un compromiso y será hasta el día lunes. Que Dios bendiga a todos los hermanos, que Dios bendiga a todos los santos, que Dios bendiga a todos los hermanos de diferentes iglesias en todo el Perú y el mundo entero. Un saludo grande a todos los hermanos que han estado en sintonía. Y este programa presentó Los Obreros de la Hora Undécima. Bendiciones.